nombre es el chef Esteban Paniagua y yo soy el chef catedrático de la Escuela Culinaria de las Américas. Ahorita acompáñenme para ver la receta del risotto de hongos y cómo ejecutarlo. Para el arroz de risotto tenemos que utilizar específicamente el arroz de arborio. Lo que nosotros estamos realizando al ejecutar la técnica del risotto es realizar una salsa mezclada a base del almidón del arroz y el fondo que estamos utilizando. Entonces, he ahí el secreto principal del risotto. Nosotros lo que estamos haciendo es rompiendo el endosperma del grano para que esto suelte almidón y mediante la estimulación del almidón por medio del proceso de gelificación del hidrocoloide, vamos hidratando el almidón y evaporando la excesividad de agua, concentrando la absorción del fondo por medio del arroz para que cuando la mínima cantidad de agua quede presente, se forme una salsa gelificada, que esto es lo que mantiene el risotto siendo cremoso. Entonces, un risotto tradicional no lleva en su mezcla inicial ni crema ni queso. Lo que se forma la salsa es el fondo siendo estimulado con el almidón, generando esta salsa sedosa. Entonces, esa textura se le llama mantecato, que es cuando se deja reposar el risotto. Cuando ya termina de estar listo, se deja reposar unos par de minutos para que se estabilice el almidón y genere esta textura cremosa. La parte más importante del proceso de realizar un risotto es utilizar el arroz adecuado. ¿Por qué? Porque tiene la cantidad de almidón necesaria para realizar la salsa. Eso no quiere decir que no podamos utilizar otro tipo de arroz, porque si nosotros empezamos a mover cualquier tipo de arroz, van a empezar a soltar almidón. Entonces, por eso es la parte importante lo del arroz y por qué nos queda masudo, porque lo movemos mucho y entonces empieza a soltar almidón el agua y entonces esta gelifica y entonces lo pega. Porque el almidón solo se estimula y se gelifica en agua caliente, no en agua fría. Entonces esa es la parte importante del proceso, es nosotros ir gelificando el risotto mientras vamos hidratándolo, ¿no? con el líquido. Entonces este proceso es súper tedioso, porque por eso es que la gente lo hidrata con crema y queso, porque el proceso solo se puede hacer una vez. Pero entonces este proceso tarda 18 minutos donde uno tiene que estar 100% concentrado haciendo solo eso. Y para muchos restaurantes no es viable poner por 18 minutos durante un servicio a una persona estando haciendo solo una cosa. Normalmente tenemos que hacer 1000 a la vez. Entonces se precocina, se deja reposar, se enfría y entonces cuando se rehidrata, cuando ya viene, le ponen queso y crema para simular la textura que debería de tener de cremoso el risotto. De 18 a 20 minutos es el tiempo que te tardarías en hacer desde principio a fin. Un risotto, ese es el tiempo que se tarda aproximadamente, donde no haces otra cosa más que solo estar 100% concentrado haciendo tu arroz. Entonces, lo importante de entender de que por qué el arroz es el ingrediente principal es por lo que nos aporta. Nos aporta entonces la textura de la salsa, pero no es lo único, sino va a ser el medio de transporte para cualquier otro tipo de sabor. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es agarrando un grano e hidratándolo. Entonces, este líquido que vaya hidratando va a agarrar el sabor de lo que sea. Los champiñones son importantes porque nosotros también vamos a utilizarlo como parte importante del sabor. Vamos a realizar un fondo de champiñones. Lo importante en mi método de cocinar es que siempre tenemos que caer en las redundancias que son significativamente importantes para el sabor final. Entonces, solo saltear champiñones no me sirve porque el arroz no va a tener sabor a champiñón, pero si yo hago un fondo de champiñón con el fondo que voy a tener de base y el arroz absorbe este fondo, entonces vamos a tener una línea de sabores que tienen sentido en nuestro platillo. Entonces vamos a aprender a cómo realizar un fondo de champiñón, cómo limpiar un champiñón para poder utilizar sus diferentes partes para poder maximizar el uso de él y cómo se incorpora el sabor de champiñón al risotto al final, ¿no? Entonces, el tipo de champiñón que vamos a usar el día de hoy van a ser o champiñones blancos de París o los cremini. Estos nos vamos a utilizar porque nos permiten poder pelarlos y utilizar las otras partes que no son la carne para poder realizar un fondo. Entonces, como te mencionaba, lo que nosotros vamos a utilizar el día de hoy es utilizar un ingrediente principal como hilo conductor que sea de redundancia, que es el champiñón. Entonces, lo vamos a incluir salteado, así como vamos a hacer un fondo para que esté incorporado dentro del arroz, porque entonces el arroz nos va a servir como transporte para el champiñón
en la forma en que lo va a absorber desde el proceso que se está cocinando. Entonces, cuando nosotros probamos el champiñón y el arroz, vamos a tener esta redundancia de sabor. Entonces, lo importante del champiñón ahí es poder maximizar cada una de estas partes para poder utilizarlo mejor. Y la carne nos va a servir porque la carne del champiñón absorbe como una esponja. Entonces, vamos a hacer que el champiñón sepa a otra cosa, pero que también vaya con las redundancias, que puede ser la mantequilla, que vayan salteados con bastante mantequilla, pero que esta mantequilla vaya sazonada con las especies que lleva el risotto también, que puede ser tomillo, laurel, romero. Entonces, la idea es que el champiñón sepa también a las especies, porque lo absorbe desde la forma del salteado para luego incorporar las dos cosas juntas. Que los sólidos no se incorporan con el arroz hasta el puro final del proceso, que eso es lo que es muy importante durante el proceso de incorporación del líquido, es que el líquido tiene que estar caliente 100% en lo que vamos agregándolo al risotto, porque lo que vamos incorporando ahí es agua caliente que vaya estando lista para irse absorbiendo, y lo que no queremos es que echar agua fría o líquido frío, porque el líquido frío para la cocción del arroz. Entonces, una parte de la técnica súper importante mientras vamos ejecutando el risotto es ir moviendo, pero lo que vamos agregando es ir agregando líquido caliente. Y solo agregar líquidos hasta el puro final. Cuando ya dejamos de agregar líquidos, el almidón se estimula, se estabiliza, se deja reposar por un par de minutos y este par de minutos dan la textura mantecato, que es la textura cremosa, y ahí es donde incorporamos con el resto de sólidos, que ahí es donde vamos a incorporar nuestros risottos salteados. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando nosotros vamos a cocinar un risotto? Es tal vez entender muy bien el principio básico de cómo cocinamos un arroz. Es una proporción exacta de cantidad de volumen de arroz por cantidad de volumen de agua, para que en el proceso de cocción a una temperatura pareja y evaporación pareja de agua, el arroz absorba lo suficiente, pero que no quede aguado, ¿no? Nosotros, en la técnica que vamos a hacer el día de hoy, es contrario, lo opuesto a lo que hacemos normalmente para un arroz blanco tradicional. Le dicen, no lo toque, nosotros lo vamos a tocar. Le dicen, agréguele agua suficiente, nosotros le vamos a echar demasiada agua. Tápelo y deje que el vapor lo termine de absorber. Nosotros vamos a medir la evaporación mediante nosotros cuánto vamos incorporando. Entonces, ¿qué es importante de la medición del agua? Y lo que vamos a ir agregando acá es entender que el arroz se va a cocinar en aproximadamente 18 minutos, ¿no? ¿Qué son esos 18 minutos? Es si yo controlo y mido muy bien la evaporación de agua, voy vigilando muy bien cuánta cantidad voy realmente necesitando, porque si me voy acercando a la cantidad de 18 minutos, estoy consciente que tengo que probar el arroz para sentir la textura, para saber cuánta más agua le voy a ir agregando. Lo que tengo que tener en consideración durante todo el proceso es que entre más agua le agregue, más dificultad o más tiempo voy dándole al arroz para que tenga que generar esa consistencia de salsa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener muy conscientes durante el cuchareado? Es utilizar una cuchara que sea proporcional a la cantidad de arroz que estamos utilizando. Si estamos haciendo arroz para 10 personas, utilizar una cucharón grande e irle incorporando cucharones grandes cada tiempo que veamos necesario, porque lo que es necesario es cuando ya no hay presencia de agua durante el proceso de cocción. Nosotros tenemos que estar agregando agua cada tiempo que el arroz lo necesite estar cubierto con, porque se está cocinando, porque está absorbiendo. Hasta que no esté completamente absorbido y no lo sentamos en la textura que se llama al dente, que es resistencia al diente en italiano, al arroz le dejamos de pegar agua para entonces concentrarnos en la evaporación y dar la textura final de la salsa. Esto nace de que es lo que se aplica en las técnicas de restaurantes de estrellas Michelin. Nada en esos restaurantes está dejado a la libre interpretación o al libre de que sea como sea. El chef tiene todo meticulosamente planeado y pensado. Y entonces un plato no sale solo porque sí estaba rico y ya, sino es porque realmente lo probó y lo probó. Y todo lo que tiene y está ahí es porque tiene una razón de ser y es parte de la filosofía que se me inculcó. O sea, nosotros, y como te mencionaba, la simplicidad es lo más difícil de lograr. Impresionar a la gente con cosas simples es difícil de lograr, pero entonces es donde se recae en la técnica. Y entonces a mí lo que más me enseñaron estos lugares a trabajar con es cómo impresionar con pocas cosas, maximizando la técnica, pero entonces una de estas técnicas que se viene implícitamente es maximizar el producto,
maximizar el sabor, entender que no necesitas sobresaturar el paladar de la gente, lo que necesitas es cautivarlos con el ingrediente. Y entonces para poder lograr esa forma de cautivarlo, hay que ponerlo, hay que saber cómo poner el ingrediente y que brille, y que se sienta y que esté ahí. Entonces, parte de lo que siempre intento es entender cuál es el ingrediente que tiene que ser el principal, ¿no? El arroz me funciona como un medio de transporte para un ingrediente principal, que en este caso pueden ser champiñones, en otro momento pueden ser camarones, en otro momento pueden ser espárragos, pero el mismo proceso es cómo lo incorporen en todas las partes del proceso para que entonces al final tenga un sentido. De que si le hago un aceite después aromatizado de champiñones, que si también hago, porque le puedo poner porcinis a un aceite de oliva o usar aceite de trufa, y entonces el risotto ya tiene más redundancias, porque estoy utilizando más champiñones dentro de las mismas texturas, entonces tiene más sentido cuando dices, me estoy comiendo un risotto que sabe a champiñón, no un risotto que sabe a arroz y tiene champiñones. Elegí esta receta porque es demasiado simple de hacer, es un arroz y la gente le tiene tanto pavor a hacer un arroz que entonces, como de nuevo, lo que quiero es que simplemente le perdamos el miedo a cocinar. Esto es una cosa que es súper deliciosa, es súper lindo porque, como te digo, impresiona a la gente cuando puedes dominar esta técnica de cómo hacer un arroz de risotto y entonces exponer un platillo más de los cuales se hacen ver que son extra complicados, pero es porque nadie se ha sentado a explicar realmente los detalles. Entonces, parte de lo que me funciona a mí como profesor es que me encanta hacer a la gente entender por qué hacemos lo que hacemos y explicarlo en la parte de la cocina. O sea, anécdota tal vez no tanto chistosa mía, pero sí fue cuando fuimos a una boda y ver a una persona hacer una cantidad masiva de risotto. Era como una olla, así no les miento, y ver cómo cuchareaba y agregaba y parecía, la razón por la cual tal vez me recuerda tanto es porque parecía un mago. Eso es lo que quiere decir, estaba como con una paleta gigante moviendo así, y agregando líquidos y agregaba sal y todo, y le echaba este gigante cosa, y yo siempre decía, qué maravilloso lo que nosotros hacemos, de que si entendemos que algo tan simple como hacer un arroz tiene tanta química involucrada detrás, la cabeza me vuela de entender que lo que nosotros hacemos no es tan simple como lo que pensaba mi papá, por ejemplo, de que lo que yo hago es algo muy simplificado, sino la cocina es una ciencia total, y este arroz es un claro ejemplo de cómo es una ciencia total cuando le tienes que poner atención a los detalles. Entonces, acompáñenme a replicar esta receta. Lo más importante es entender que tenemos que interpretar extremadamente bien el calor, la cantidad de calor que le vamos a poner a nuestra líquido y a nuestra cocción de nuestro arroz, de perderle el miedo a poder hacer un delicioso risotto en nuestra casa y que podamos simplemente aventurarnos a impresionar a nuestros comensales, a nuestros invitados con esta receta de risotto que está deliciosa, y que por favor atrévanse a probar y a probar cosas nuevas. Una de las cosas que sí le tuve más pavor fue la primera vez cuando me preguntaron en un ambiente profesional que hicieron arroz. Tenía mucho, porque era para el staff, era para el personal, era para alimentar al resto de gente, entonces honestamente no me sentía tan preparado. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que sí tenía como que recurrir a la ayuda de los demás. En mi primer trabajo que me pidieron hacer un arroz de risotto fue en Clios. Un saludo ahí a don Roberto de la Fuente. Entonces a todo el staff de todos ellos me tocó hacerles el arroz. Y me acuerdo estar extremadamente nervioso. Estábamos en ese momento en Fontavela y eran las cocinas de producción que quedaban en los sótanos y todo eso. Y yo nada más decía, no la puedo cagar porque aquí el problema es que si no todos se me vienen encima, ¿verdad? Porque le estoy arruinando el almuerzo. Entonces, hacer arroz honestamente es algo a lo cual hoy en día ya le perdí completamente el pavor. Es algo que más bien en mis primeras clases les enseño a mis alumnos a hacer de lo más bien, porque parte de las oportunidades de la vida es que si como profesor, si a mí algo me da miedo hoy, tengo que hacer lo posible para que ellos no pasen por lo mismo que yo pasé, ¿verdad? Entonces es súper enseñarles extremadamente bien a cómo tener el control de este plato y de este proceso. Y parte de lo que he tratado de mucho de hacer es entender la química y biología. Leo mucho al respecto a eso, entonces parte de que cuando ya he llegado a este punto de entender muy bien los procesos químicos, entonces le perdí mucho el temor a cocinar, ¿no? Ya interpreto muy bien qué es lo que quiero hacer. Me hiciste una mención previamente sobre si este platillo era vegetariano o no.
a mí el que más me gusta hacer es uno que es vegetariano, que es de remolacha, porque queda morado. Entonces es para mí una forma espectacular de poder hacer un platillo que simplemente se sale de lo ordinario, tiene un color poco característico en cuestión de ver comida magenta, básicamente por el remolacha, y que queda muy apetitoso, muy rico. Entonces, a mí lo que me gusta mucho es tratar de agarrar comida convencional y servirla vegetariana o vegana, sin que pierda la característica inicial de que es el sabor, es algo principal, ¿no? Entonces, este es uno de los platillos que a mí me gusta incorporar en mis menús de degustación, un risotto de remolacha, por no solo el aspecto visual, sino porque también es algo muy poco convencional en la cual de consumir este platillo. Entonces, he ahí una de las formas alternativas de cómo servirlo y que realmente funciona extremadamente bien, es utilizándolo como un platillo vegetariano vegano. Dependiendo de lo que queremos llegar. Es que lo que nosotros cuando vemos un platillo o queremos crear un platillo de cocina molecular, lo que queremos interpretar muy bien es acerca de las texturas, interpretar muy bien lo que hablábamos del hilo conductor, de no solamente hacer las cosas por hacerlas, sino el hecho es de que el ingrediente que estoy incorporando me va a ayudar para ofrecer una textura o me va a ayudar para ofrecer un sabor. Como por ejemplo el arroz lo puedo tomar como dos tipos de cosas. Puedo hacer como por ejemplo una tostada de arroz para que me sirva como un puente conductor para más ingredientes principales, o la otra es como por ejemplo este arroz al risotto, hacerlo otro tipo de versión que me funcione como tal vez parte principal. Te cuento, por ejemplo, una vez hice un platillo molecular en lo que estábamos haciendo era descomponer una paella, en el sentido de que hicimos la tortilla del taco era a base de arroz de paella. No sé si me entiendes. Entonces era básicamente de cómo transformamos el arroz en una pasta que deshidratamos para luego hacerlo un taco de corteza dura, como los de chalupa, para luego rellenarlo de una salsa de camarones y mariscos. Entonces al final era presentar un taco de concha dura que todo sabía a arroz de paella, todo proceso de eso no sabía a un taco, sabía a paella. Entonces eso es a lo que vamos cuando hablamos de cocina molecular, es no perder la esencia del plato, no perder lo que nosotros estamos buscando en presentar, pero como todos los ingredientes o las preparaciones que están incluidas en ellas, cómo simplemente sorprender a nuestro comensal de decir qué es esto, y decir es lo que usted pidió, una paella, de una forma muy poco convencional. Y por eso es que la cocina contemporánea y molecular empezó por ese lado. Es donde Nestlé, que reconoce e identifica todos estos polvos, aditamentos químicos que utiliza para sus cocinas industrializadas, se las dan a un chef que también estudia mucho de la cocina química y biológica, que es Ferran Adrià. Estamos hablando de la época de los 90 a los 95, y esto es donde empieza a haber la mezcla de la cocina con la cocina molecular. Y entonces es donde viene siendo el punto principal de ese tipo de restaurantes, era sorprender al cliente en lo que estaban comiendo, ¿no? Presentarles tradicionales que normalmente se comían calientes fríos y fríos calientes a la inversa, o te decían que esto era una fresa y un tomate, pero el tomate parecía fresa y la fresa parecía tomate. Entonces era simplemente la estimulación del cerebro mediante la comida, porque ya eso lo hacemos de una forma natural, ¿no? El hecho de por qué nos gusta el picante es una reacción natural a la capsaicina, que es un ataque directo al sistema nervioso, pero nosotros soltamos dopamina y serotonina para contrarrestar el ataque. Entonces nos gusta lo que nos provoca el chile en la cabeza, pero a nosotros no nos gusta el chile. Y eso es una parte del por qué la química y biología de los alimentos es súper fascinante, porque todo el mundo es adicto al picante, que es adicto al picante es adicto, porque es adicto. Es una sensación de adicción porque nos encanta el high que nos produce en el cerebro. Y eso es lo bonito de la cocina, ¿no? Entender que jugamos con esa química todo el día, todo el tiempo. Es fascinante. Serio, enojado, intenso, fuerte. Hasta hace poco me costaba disfrutarlo, porque el problema es de que el disfrutar era para mi pasión. En mi trabajo es todo lo opuesto. Aquí es donde tengo que cumplir con un objetivo, tengo metas extremadamente claras, y entonces en mi trabajo no hay tiempo para la parte
divertida, ¿no? Cuando me divierto es cuando lo hago en casa, pero yo como chef es la palabra francesa de jefe. Hay un chef de train, es el jefe del tren. Eso es lo que significa. Entonces el punto es de que la palabra jefe tiene mucho peso detrás. Y una persona que es el jefe no tiene tiempo para estar bromeando, ni para estar chistando, ni ser una persona divertida. Es una persona que tiene que cumplir con un trabajo y parte de mi forma de ver la cocina en trabajo es verlo como la cosa más seria que hay. Entonces, creo que todos mis amigos y a mi familia y todo el mundo concordaría que no hay nada que me tome más en serio en la vida más que esto. No hay nada en la vida que me tome más en serio que cocinar. Me tomo completamente en serio mi trabajo y creo que mi trabajo lo replica. Mis alumnos lo saben, que soy una persona súper seria y que soy súper exigente, pero es por el hecho de que lo único, como te decía al principio, lo único que me interesa es el resultado y que el resultado final sea impresionante y que simplemente todo quede bien. Entonces es mediante exigencia que he aprendido que se llega al resultado. Un diamante solo se hace diamante mediante la presión, ¿no? No se hace diamante solo así. Cuando visito a mi familia, porque mi familia vive en Costa Rica, realmente pasa lo opuesto. Ellos ya no me dejan cocinar. Yo llego porque yo tengo una filosofía de que por lo menos a mi pareja actual y a mi familia, yo les cocino lo que quieran, cuando quieran, donde sea. Esa es la única gente que puede gozar y disfrutar de mi oficio sin tener que pagarme. Al resto de gente les cobro, pero carísimo, siempre. Entonces, cuando llego donde mi familia, siempre llego con todas las ganas y deseos de cocinarles, porque es gente que no habito a ver muy seguido, no frecuento, ellos viven en otro país, entonces estarlos frecuentando es cada cierto tiempo. Entonces, yo llego con toda la disposición de hacer lo que a mí más me gusta, que es cocinarle, cuidarlos. O sea, el punto de esto es de que para mí es muy simbólico porque es la gente que más quiero en la vida y quiero cocinarles y la alimentación y todo esto, ¿verdad? Pero más bien pasa de que ellos, como sienten que no me ven tanto, me quieren consentir de esa manera y quieren que no trabaje, sino que más bien ellos me cocinen. Entonces, siempre hay una pequeña lucha de quién va a hacer qué, pero al final siempre encontramos un punto intermedio. Pero lo que sí es muy importante es que sí es algo que practico constantemente para alguien más. En mi día a día no lo hago para mí. O sea, si te cuento, ayer me traté de comer afuera y comí afuera, y cuando como para mí lo hago de la forma más simplificada, menos procesos posibles, y yo solo quiero comer por comer. Pero cuando tengo a alguien a la cual lo quiero hacer, sí es cuando siento la motivación absoluta de querer hacer algo para restaurar e impresionar. Lo que hablábamos previamente acerca de lo importante de Guatemala es que me ha dado mucha sensación de raíz tradicionalista. Mi mamá no era tal vez una persona que cocinaba tanta comida tradicional, más sin embargo sí era una persona que le gustaba cocinar mucho, ¿no? Entonces, honestamente, actualmente mi cocina no es como que predispone o tiene mucho que ver la influencia de mi mamá. La influencia de mi mamá sí tiene mucho que ver con la presencia de la motivación inicial de generar ese espacio seguro para todo el mundo poder reunirse y comer. Pero si puedo pensar en algo, en un platillo que siempre que llego y le pido, es las papas con chorizo. Me hacen sentir como que un tipo de confort, así como que súper de casa y como que todo está bien. Entonces, más allá de aplicar algo de ella en mi día a día, sino, como te digo, mi trabajo es profesional y es completamente aparte de lo que ella hacía. Pero lo que ella hacía hoy en día en cierto aspecto posible es algo que no importa cuánto intente replicar, yo no le llego a la sensación de confort de saber de que mi mamá me lo hizo y me lo está sirviendo y es este plato en específico. Entonces cuando la visito le digo de días antes, ¿y me vas a hacer papas con chorizo? Y me dice, sí, está bien. Entonces eso es lo que más añoro en ese aspecto, es más bien no mimicar lo que mi mamá hace, sino disfrutarlo cuando lo tengo y lo está por ahí, ¿no?